Me disculpan la demora, la tardanza, tuve de última hora un inconveniente aquí en casa, pero bueno, ya, ya estoy de regreso. Bien, voy a compartirles rápidamente la clase para el día de hoy. Tenemos por tema, no sé si de pronto ya revisaron la plataforma incluso, tenemos el tema sobre la noticia. Ahorita paso a compartir la pantalla. Bien, vamos a ver de qué se trata la noticia. Sí, en este momento estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver en cuál es su origen etimológico, su concepto, de qué se trata, cuáles son algunas de las preguntas que podemos hacer para formular una noticia, cuál es la estructura de una noticia y sus características, así como el ejemplo. Perdón un ratito. Bien. Y un ejemplo, ¿no? Del cómo está estructurada una noticia. Bien, es bastante sencillo el tema, no es nada complicado. Vamos a entrar en materia entonces. ¿Cuál es el origen etimológico de la noticia? Cuando hablamos de origen etimológico nos referimos a el, el significado propio de la palabra desde su idioma de origen, ¿sí? Es decir, el origen etimológico del término noticia se deriva del latín notitia, cuyo significado se relaciona con información verídica, ¿sí? Entonces, originalmente esta palabra era en el idioma o se estableció en el idioma latín, ¿sí? Y en latín, su significado era notitia, que se relacionaba con información verídica. ¿Cuál es el concepto actual de noticia? Gaby Pazmiño, por favor, ayúdame con la lectura, ¿ya? Sobre el concepto. Buenas noches. Concepto. Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. En otras palabras, la noticia constituye un saber o un conocimiento nuevo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Entonces, nos dice que la noticia es la información sobre un hecho o conjunto de hechos. De allí puede establecerse esta noticia en la comunidad, en la sociedad o incluso en algún ámbito específico. Ustedes han visto algunos tipos de noticieros. El noticiero al amanecer, el noticiero en la comunidad, el noticiero de farándula, el noticiero de tal cuestión. Pues bien, de aquí viene, ¿no? Ahora, ¿qué característica debe tener una noticia? Nos dice el texto, que debe resultar relevante, novedoso o inusual. Es decir, que constituya un saber o un conocimiento nuevo, ¿no? Por ejemplo, las noticias de actualidad por lo general hablan de el estado del país, de alguna situación nueva que existe, un emprendimiento nuevo, algo que ha ocurrido, las fiestas de tal lugar, etcétera, ¿no? Entonces resultan cosas novedosas, cosas relevantes y conocimientos nuevos para nosotros. Ahora, vamos a ver en el apartado qué es la noticia, algunos otros lugares donde nosotros podemos encontrar noticias. Fernanda, por favor, ayúdame con los dos párrafos que tenemos allí. La noticia es... Buenas noches, Lisa. La noticia es un relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o conocimiento que consideren importante
o permite divulgar para el conocimiento público. Las noticias son los relatos de los eventos o ocasión o acontecimientos más importantes en un día o una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos, de los programas informativos de la radio y televisión. Bien, muchas gracias, Fernando. Entonces, la noticia nos dice que son relatos, construcciones o elaboraciones de un hecho, evento o acontecimiento que sea importante y que más que todo sea pertinente divulgar. Es decir, una noticia al tener un interés general, ¿sí? Debe constar de cosas que sean verídicas o cosas que sean, como lo dice el texto, pertinente divulgar. Nosotros no podemos publicar una noticia simplemente porque nos pareció interesante y lo decimos y ya, ¿no? Sino que este tipo de noticias deben ser pertinentes para divulgar. Además, es algo importante, algo de suma importancia que ha sucedido en un día o en la semana, ¿sí? Es lo que llena las páginas de los periódicos, los diarios, los portales web noticiosos o de los programas informativos tanto de radio como de televisión. Allí podemos encontrar las noticias, ¿verdad? Ahora, ¿qué preguntas nosotros debemos realizar si queremos formular una noticia? Janet, por favor, ayúdame con las preguntas y cuáles o para qué sirven estas preguntas, ¿ya? Dicen, ¿de dónde empiezo? Todas las preguntas para formular una noticia. Preguntas para formular una noticia. ¿Qué implica acontecimientos? ¿Quién o quiénes son los personajes que aparecen en la noticia? ¿Dónde, lugar donde se han desarrollado los hechos? ¿Cuándo sitúa la acción en un tiempo? ¿Por qué explica la razón de los hechos? La Muy bien, estructura de está una allí, noticia. Janet. Muchas gracias. Entonces tenemos las preguntas. ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Cada una de ellas explica exactamente por qué es necesario formular estas preguntas. Si yo pregunto ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que qué es lo que voy a poner en la noticia respondiendo a esta pregunta? Todos los acontecimientos que han pasado, ¿no? Si yo pregunto quién o quiénes, es decir, los personajes que aparecen en la noticia, ¿sí? ¿Quiénes son los implicados? ¿Dónde? El lugar en donde se han desarrollado los hechos, ¿sí? Sucedió en la calle, sucedió en una casa, en una comunidad, en qué ciudad, en qué país, etcétera. ¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo, es decir, en qué momento sucedió, en horas de la mañana, en la madrugada, en la tarde, específicamente una hora, pues bueno, eso explica la pregunta ¿cuándo? ¿Por qué? Explica la razón de los hechos, por qué sucedió tal cosa, ¿no? Ya sabemos quiénes estuvieron implicados, dónde, cuándo pasó y qué hechos pasaron, pero ¿por qué sucedieron estas cosas? Por ejemplo, hubo un accidente en el kilómetro 6 de la vía Quevedo. Ese es el acontecimiento. ¿Quiénes fueron los responsables? Fueron un volcamiento de un tráiler y un camión, ¿sí? Esos son los personajes que aparecen en la historia. ¿Dónde? Pues ya lo he dicho, en el kilómetro 6 de la vía Quevedo. ¿Cuándo? En horas de la tarde. ¿Y por qué? Porque el tráiler iba a excesiva velocidad en una curva, ¿ya? Ejemplo. Entonces, allí tengo mi noticia redactada respondiendo estas 5 preguntas, entonces tengo información completa, ¿sí? Ahora, ya que tenemos la información de la noticia, vamos a ver cómo se estructura. Una noticia tiene la siguiente estructura. Primero un titular, luego un antetítulo, luego el título, siguiente el lead o entradilla y el cuerpo de la noticia, ¿sí? Aquí tenemos estos tres que son muy similares, el titular, el antetítulo y el título. Titular nos dice que es el conjunto de elementos de titulación, ¿sí? El titular tiene dos
o se divide en dos, el antetítulo y el título. Por ello, ven los siguientes dos, el antetítulo y el título, una sangría. ¿Qué es una sangría? Es el espaciado que tenemos desde el margen hasta la palabra, ¿sí? Este espacio en blanco se llama sangría. Entonces, nos dice que la noticia se estructura mediante el titular y que este titular debe captar la atención de los lectores. ¿Qué es el antetítulo? El antetítulo indica el antecedente clave para entender el titular y la noticia, mientras que el título es lo que destaca lo más importante de la noticia, ¿sí? Luego sigue el leado entradilla, que es el primer párrafo donde se concentra la parte más importante de la noticia, y continúa el cuerpo de la noticia, que es donde se la redacta. Se ordena la información en función de lo más importante a lo menos importante, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una noticia? Pues bien, una noticia se caracteriza de veracidad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad, consecuencia y oportunidad. Por favor, María Isabel, ayúdame con la lectura de los primeros tres. Veracidad, claridad y brevedad. Claridad. La información debe ser presentada de forma coherente y clara. Bien, la primera también, veracidad, y la tercera, brevedad. Veracidad. Los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. Brevedad. Los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos irrelevantes. Muy bien, muchas gracias, María Isabel. Y finalmente, Adriana, ayúdame con los últimos 4 puntos, perdón, que tenemos. Generalidad, actualidad, consecuencia y oportunidad. Ok. Generalidad. Toda noticia debe de ser interesante o revelante para el público y la sociedad en general. Actualidad. Los eventos referidos deben de ser recientes. Consecuencia. Debe dársele prioridad a aquello que ofrece la vida de las personas. Oportunidad. La rapidez con que se dé a conocer un acontecimiento, la suma valor como noticia. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación en la lectura en esta clase. Pues bien, entonces, todas estas características son importantes para una noticia. Podría decir yo que las más importantes y más relevantes son la veracidad, puesto que nuestros hechos siempre deben ser ciertos y comprobables. La información debe ser clara y coherente, ¿sí? Además, una noticia que es demasiado extensa es aburrida, ¿no? Si se repite lo mismo y lo mismo, o si se dicen datos irrelevantes, pierde un poco la atención del público, ¿no? Entonces deben ser explicados de manera concreta. Hablando de la generalidad, pues nos dice que debe ser interesante o que sea relevante para la sociedad en general, o al menos para su mayoría, ¿sí? Además, deben ser noticias con este distintivo de actualidad, es decir, que deben ser hechos recientes, ¿no? ¿A quién le interesa una información de 1600, ¿no? De 1800, a menos que estés estudiando algo de historia o que necesites un referente absolutamente necesario, ¿no? Además, debe dársele prioridad a aquello que afecta la vida de las personas, es decir, actuar en consecuencia. Y además, dándole oportunidad a las noticias para que se dé a conocer un acontecimiento que vaya a sumar valor a la noticia. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia con su titular, ¿sí? Aquí tenemos el título y un subtítulo. Esto es conocido como un leado entradilla, el siguiente párrafo, y luego el cuerpo del texto que nos da más información acerca de esta noticia, ¿no? En este caso, esta noticia tiene por título: Alex Quiñones ganó la medalla de oro e impulsó un récord en los Juegos Sudamericanos. En el subtítulo hallamos algo
más específico, ¿sí? ¿Cómo es que ganó la medalla de oro? Se convirtió en el atleta más veloz de la historia de los Juegos Sudamericanos. Y en la entrada nos habla más detalles todavía acerca de la noticia principal, ¿no? La tarde de este jueves 7 de junio de 2018 ganó la medalla de oro en la final de los 200 metros planos e impuso récord de competencia. Luego en el cuerpo del texto nos habla de cuántos años tiene, cuánto duró su marca, ¿no? Contra quiénes compitió, cuáles fueron los juegos en donde él participó, cuántas medallas ha tenido Ecuador por ello, ¿no? Y habla de otros deportistas, etcétera, ¿no? Entonces, amplía un poco más la información, dando resultado la noticia, ¿sí? ¿Cuál es su tarea para esta semana? Tenemos un taller en donde usted va a redactar una noticia de su preferencia y tiene que identificar la estructura. Aquí tenemos una estructura, acá tenemos otra estructura para que usted se pueda guiar, ¿sí? Mire, para que no se haga lío. De pronto no le da el tiempo para que usted invente una noticia. Escuche bien para que luego diga, no, es que nos cargan de muchas tareas y no sé qué. Coja un periódico y recorte una noticia. No tan extensa, ¿sí? Una noticia, recorte y péguela aquí. Lo que yo necesito es que identifique la estructura de la noticia. Es decir, ¿dónde está el titular? ¿Dónde se encuentra el antetítulo y el título? ¿Dónde está el lead o la entradilla? ¿Y cuál es el cuerpo de la noticia? Tal como está aquí, ¿sí? O si no, usted busque el titular, el subtítulo, la entrada o el lead y el cuerpo del texto, ¿sí? Sea como sea la estructura que usted encuentra en su noticia, esta de aquí, del ejemplo de la noticia o la estructura que vimos acá en esta página anterior, ¿sí? ¿Entendida la tarea? Sí. Ok. Tengan la bondad, enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala y dar por terminada esta sesión. A ver, me falta en cámara Gabriela, María Isabel y Adriana. Tomo la captura en 3, 2, 1. Muchas gracias. Bien, chicas, espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Cualquier duda, inquietud que tengan, me escriben por internet, ¿ok? Gracias por su asistencia.